Para encarar problemas de desarrollo rural, se suele acudir a una serie de actividades, una de las cuales es turismo rural. Esto es, ver si las familias rurales, que dependen básicamente de ingresos agropecuarios, pueden complementar esos ingresos con ingresos provenientes del turismo rural. Vamos a explorar esta actividad tomando nota que ha habido algunos intentos, o varios intentos, de promover turismo rural, algunos de los cuales fracasaron. Entonces las lecciones de esas experiencias también son útiles. En general fracasan a veces cuando la escala de las operaciones es un poco pequeña y entonces no son capaces de gestionar el emprendimiento y hacerlo acercarse a nichos de demandas sustentables o sostenibles. Pero bueno, veamos cómo Opinión Sur está promoviendo esta historia de resolver problemas de pobreza rural usando la actividad turística. Y es el tema entonces de las franquicias de hosterías familiares rurales, que las franquicias, como ustedes saben, es una ingeniería moderna de negocios, bastante conocida, donde está todo bastante regulado, reglamentado. Hay manuales de cómo se estructuran las franquicias. Hay un franquiciador, hay franquiciados y hay derechos y obligaciones. Sin embargo, en este caso particular, porque se trata de encarar familias rurales de bajos ingresos, hay algunas circunstancias y características especiales que enseguida se van a mencionar y que los diferencian de otro tipo de franquicias. Entonces, arranquemos indicando que en una determinada región, localidad, se identifican 20, 30, 40, 50 familias de ingresos medios para abajo que tienen una parcela de tierra, ojalá cercanas a puntos de interés turístico. Se las invita a ser parte de una franquicia, que es un emprendimiento de tamaño medio, mediano, y adquieren entonces ciertos derechos y algunas obligaciones. Los derechos son que, por ejemplo, que se les ayuda para financiar la construcción de una hostería rural, o si ya existe algún establecimiento, mejorarlo o equiparlo de acuerdo a ciertos estándares que fija la franquicia. Entonces se le consigue una línea de crédito de un banco local, la franquicia actúa como garante, el tomador del préstamo es la familia rural que se queda propietaria de esa hostería. Y tienen otros derechos, como por ejemplo recibir capacitación, asistencia técnica y lo más importante, que hacen parte de un sistema único de reservas, que está manejado por el franquiciador. Las obligaciones es, casualmente, cumplir con los estándares de funcionamiento operacionales, comprar los insumos en común, tener una buena atención al cliente y ajustarse a los demás regulaciones y reglamentos que estipula la franquicia. El franquiciador es, en realidad, un socio estratégico de las familias rurales que estamos mencionando. ¿Por qué un socio estratégico? No solo porque es el franquiciador, sino porque agrega valor a través de conocimiento no financiero, aunque también puede aportar financiamiento, pero conocimiento de contactos, de cómo se opera en el mundo del turismo, de acceder a ciertos nichos de mercados, de conocer cómo navegar esas aguas especiales como cualquier otro sector de la economía. Es un hombre o una mujer que tiene conocimientos de excelencia sobre ese tema, que tiene una disposición para trabajar en este tipo de comunidades, y ahí hacen una asociación. Son partes de una misma empresa que se llama la franquicia de hosterías familiares rurales. Pero en este caso se necesita además de un tercer participante, porque el riesgo es que este socio estratégico pueda abusar o aprovecharse del pequeño tamaño de las pequeñas hosterías que están dispersas. Y entonces se convoca también a aportantes de capital, como gobiernos locales, como fundaciones, como algunas empresas que tengan un fuerte compromiso de responsabilidad social y ambiental, asociaciones civiles, en fin, una cantidad de actores que es diverso según la región, la localidad, que son los que se hacen propietarios de la franquicia.
y como propietarios de la franquicia pueden asegurar el rumbo y evitar que se tergiversen los propósitos que la dieron origen. Entonces ahí tenemos los tres participantes principales, los pequeños dueños de hosterías, que son familias de bajos ingresos, el socio estratégico, que aporta todo eso que habíamos señalado, capacidad de gestión, entrada a mercados, etcétera, etcétera, y los aportantes de capital, además de los socios estratégicos y los pequeños, que pueden también aportar su cuota de capital, pero otros que puedan asegurar que el rumbo es el que se ha fijado y por el cual se ha convocado esta familia. Entonces, fíjense qué interesante, porque ahí ya empiezan a emerger varias cuestiones. Primero, el tema de la escala. Acá, si son 50 hosterías, pongamos, de 10 habitaciones cada una, son 500 habitaciones que se están ofreciendo al mercado. Eso es un Sheraton. Sobre todo si tienen una calidad parecida, una línea de atención estipulada, en fin, parámetros de diseño y equipamiento de los cuartos parecidos, en fin, le da una musculatura al socio estratégico para negociar con los operadores muy distinta que si es un pobre señor dueño de una hostería aislada en algún lugar. Entonces la escala es importante, porque la escala también permite una capacidad de gestión mayor. Ese socio estratégico puede tener a alguien orientado a los mercados, a alguien orientado a la capacitación y asistencia técnica, en fin, que cada uno independiente obviamente no puede. Entonces la escala es un tema importante. La escala obviamente significa acceder a umbrales de oportunidad mejores, acceder a oportunidades que cada una de las hosterías no podría acceder. Y eso se traduce en ingresos, no solo en cantidad de ingresos, sino en la sostenibilidad de los ingresos. Así que eso es un elemento fundamental. Pero el otro, que a nosotros particularmente como Opinión Sur nos interesa muchísimo, es el tema de la inclusividad. Y acá hay dos niveles de inclusividad. El primer nivel de inclusividad son las 50 familias, si es que fuesen 50, que son convocadas a hacerse parte de la franquicia. Son 50 familias que se hacen beneficiarias, son actoras, por supuesto, son sujetos de la operación esta, y también, por supuesto, participan de los resultados de una forma justa, compensatoria por el esfuerzo que dedica. ¿Y cómo se asegura que sean ingresos justos y compensatorios y que no haya ninguna discriminación con alguna de ellas? Por el resto de los aportantes de capital, que son los que forman el directorio de la franquicia y aseguran, como decíamos antes, el rumbo. Así que, primer nivel de inclusión, los integrantes de la franquicia. Pero después hay un segundo nivel de inclusión, muy interesante, que son todos los servicios que microemprendimientos pueden prestar a los turistas, a los clientes de estas hosterías, que por supuesto necesitan esparcimiento y otro tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, si hay personas que tienen caballos, se pueden armar cabalgatas para los turistas de alguna de las hosterías o de todas ellas. Y ese es un microemprendimiento del propietario de esos 3, 4, 5, 6 caballos. Si tienen un sulky, un carruaje para pasear, lo mismo. Si hay teatro popular de alguna universidad cercana o algún otro tipo de institución que ofrece teatro popular, pues se los contrata para que hagan funciones para los clientes de esto. Si se necesitan guías turísticos, pues ahí hay otro. Todo esto son microemprendimientos, y también por supuesto las huertas, ¿no? Huertas de productos frescos que pueden alimentar los desayunos, los almuerzos, las cenas de estas hosterías. Quiere decir que hay toda una variedad, artesanías, me había olvidado, en fin, actividades culturales de las más diversas. Toda esa gama de actividades son microemprendimientos. Son microemprendimientos que tienen una demanda sostenida de la franquicia misma. Hay muchos casos de microemprendimientos que se generan rápidamente y rápidamente se mueren, porque no encuentran la demanda sostenida que les permita a ellos proyectarse y crecer. Así que ese doble nivel de inclusividad es lo que a nosotros particularmente nos interesa mayormente. Esto sirve entonces, es un instrumento, hay otros, pero esta es una ingeniería de negocios para armar lo que llamamos emprendimientos inclusivos. La franquicia esta que estamos mencionando, franquicia de hosterías rurales, es un tipo de emprendimiento inclusive utilizando un tipo de ingeniería de negocios. Hay muchos otros tipos de emprendimientos inclusivos,
que utilizan otras ingenierías de negocios, como pueden ser los holding cooperativos, las agroindustrias locomotoras, los consorcios de comercialización, de exportación, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede trabajar sobre la pobreza rural con un enfoque de generación de empleo e ingresos, siempre y cuando se lo haga con seriedad, asegurando efectividad que va muy asociada casi siempre a la escala.